El tesoro de David, por Charles Spurgeon. Salmo número 119. Exposición de los versículos del 121 al 128. Versículo número 123. Mis ojos languidecen en pos de tu salvación. Lloro, espero la mano salvadora de Dios, y estas actividades pusieron a prueba los ojos de su fe, hasta que estuvieron a punto de sucumbir, nos comentaba Charles Spurgeon. Se dirigió a las promesas de Dios, y en tanto que esperaba su cumplimiento y observaba con ansia la palabra de la justicia de Dios, expresa su sentimiento abatido. Mis ojos languidecen en pos de tu salvación. Ojalá que tuviéramos deseos tan ardientes y vivos de esta gran salvación que efectuará la victoria sobre todos nuestros enemigos espirituales y nos capacitará para gritar triunfantes por toda la eternidad en el nombre de nuestro libertador omnipotente. Nos comentó John Morrison, versículo número 124. Enséñame. David tenía a Natán y Gad, los profetas, y además de ellos a los levitas ordinarios que le enseñaban. Él leía la palabra de Dios con diligencia y meditaba en la ley noche y día, pero reconoce que esto no es nada a menos que Dios le enseñara. Otros maestros hablan al oído, pero Dios habla al corazón. Así Pablo predicó a Lidia, pero Dios abrió su corazón. Oremos pidiendo esta gracia. Nos comentó W.M. Cowper, versículo número 126. Es hora de actuar. Oh Señor, porque han violado tu ley. Oh, si viniera otro Pentecostés con todas sus maravillas para revelar la energía de Dios a los contradictores y hacerles ver que hay un Dios en Israel. El extremísimo del hombre, ya sea en la necesidad o en el pecado, es la oportunidad de Dios. Cuando la tierra estaba sin forma y vacía, el Espíritu vino y se movía por la superficie de las aguas. ¿No debería venir cuando la sociedad está regresando al caos? Cuando Israel en Egipto fue reducido al punto más bajo y parecía que el pacto quedaba anulado, entonces apareció Moisés y obró grandes milagros. Así, también cuando la iglesia de Dios es hollada y su mensaje ridiculizado, podemos esperar ver la mano del Señor extendida para reavivar la religión, defender la verdad y glorificar el nombre divino. Nos comentó Spurgeon. ¿Hubo alguna vez un barco encalmado en medio del océano sin esperanza de salir adelante que la iglesia presente? ¿Clamó alguna vez la tribulación de algún barco con más frenesis pidiendo alguna brisa favorable que lo que debería gritar los que dirigen la iglesia del Dios vivo? Si Dios no obra, ciertamente no hay delante de la iglesia otra perspectiva que la derrota completa y derrocamiento. El mundo es mayor que la iglesia si Dios no está en ella, pero si Dios está en ella, no será sacudida. Ojalá que la ayude y que esto sea pronto. Algunas veces el sueño de la iglesia, como el de la tierra, es tan profundo que no puede ser despertada por agentes naturales como el viento, el fuego, el terremoto, que hacían estremecer al profeta a la boca de la cueva, sin los cuales la voz que siguió tan sosegada, pequeña y tierna, habría perdido gran parte de su poder conmovedor y de sosiego. Cuando la sociedad ha sido drogada por la copa del circe, de la mundanalidad, las voces que llegan de la eternidad no son atendidas si se las oye, por lo que el terror ha de cumplir su misión de misericordia.
Los corazones de los hombres frívolos y superficiales han de volverse serios, sus ídolos han de ser desmenuzados, sus nidos derribados a pedradas de los árboles, donde los que habían hecho tanto cuidado, y hay que enseñarle que si esto es todo en la vida, no es sino un fantasma y una burla. ¿Cree la Iglesia su credo? Lo escribe, lo proclama, lo canta, lo defiende, pero ¿lo cree? O por lo menos lo cree con una fe que engendre por el entusiasmo o respeto por parte del mundo. ¿No se han vuelto las verdades que formaban los símbolos metodizados de la Iglesia proposiciones en vez de poder vivo? ¿No yacen embalsamadas con reverencia supersticiosa en el arca de la tradición, acariciadas tiernamente por lo que fueron e hicieron? Pero ¿no se han olvidado que eran verdades que no pueden morir y no están muertas? Son verdaderas ahora o no lo fueron nunca, vivas de la Iglesia ni su incredulidad, porque proceden de la esencia divina, rebosando su vida inmarcesible. No son máquinas que vuelan anticuadas e inservibles y sean desplazadas por invenciones mejores. No son métodos o sistemas de procedimiento fraguados para condiciones pasajeras y que se desvanecen en ellas. No son andamios sobre los cuales pueden erigirse otras verdades más elevadas de edad en edad. Son como aquel que es el fin de nuestra conversación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay uno en estos credos o símbolos y la fe que despierta en nosotros fuera conmensurada con su valor intrínseco. No se revistiera a la Iglesia de un poder nuevo y asombroso, pero ¿cuál sería este poder si la fe abarcara a todos? Sería vida de entre los muertos, nos comentó Enoch Major. Es hora de actuar, como cuando el ataque de alguna enfermedad se hace más severo y vas a buscar al médico para que acuda más rápidamente. No sea que, llegando tarde, no pueda ya haber ningún bien. Así, cuando el profeta ve en el Espíritu Santo la rebelión del pueblo, sus lujos, placeres, engaños, fraudes, avaricia, borracheras, corre a buscar la ayuda de Cristo, el cual es el único que puede remediar tales pecados. Le implora que acuda sin demora, nos comentó Ambrosio. La infidelidad nunca fue más sutil, más dañina, más plausible, quizá más próspera, que en el día en que vivimos. Ha abandonado el terreno bajo de la vulgaridad, ordinariez y chabacanería en que se ha mantenido para elevarse a las alturas del criticismo, la filología y quizás la misma ciencia. Satura en una extensión temible. Nuestra literatura popular se ha investido de los encantos de la poesía para proyectar su hechizo sobre la mente pública. Se ha entretejido con la ciencia y el que no se dé cuenta que ha sido esposada por una gran parte de las mentes cultivadas de esta generación no está al corriente del estado de opinión de nuestro país. Es hora de actuar, oh Señor, lo comentó John Angel James. Pero nuestros pecados ya están maduros.
Sí, se pudren incluso. La medida de nuestras iniquidades ha sido colmada. Indudablemente, nuestro país se está hundiendo en la iniquidad. Nuestras lenguas y obras han sido contra el Señor para provocar los ojos de su gloria. La prueba de la expresión de nuestros rostros testifica contra nosotros. Ver Isaías capítulo 3, versículos 8 y 9. Si declaramos nuestros pecados como los de Sodoma, no los escondemos, el clamor de nuestros pecados es tan extremo, tan grave, sus clamores penetran los cielos y rugen a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tardarás para vengarte de una nación? Así. Ver Apocalipsis capítulo 6, versículo número 10 y Jeremías capítulo 9, versículo 9. Nos comentó Short Webbe. Es tiempo para ti, oh Señor. Algunos lo leen de esta forma, pero el original dice: es tiempo de actuar para ti, oh Señor. Es hora en que cada uno en su lugar dé un paso adelante y se ponga del lado del Señor contra el crecimiento amenazador de la inmoralidad y la impiedad. Hemos de hacer lo que podamos para apoyar los intereses que se hunden de la religión. Y después de todo, hemos de pedir a Dios que emprenda la obra con sus propias manos. Lo comentó Matthew Henry. No hay nada que no mejore a un santo. No solo las ordenanzas, las palabras, los sacramentos, la comunión santa, sino incluso los pecadores y sus mismos pecados. Incluso estos ponen las gracias del santo en ejercicio y los disponen a un estado de piadosa lamentación y compunción del corazón. Un santo navega con toda clase de vientos. Los impíos son perjudicados por las cosas buenas, pero los piadosos son mejorados por las peores, porque han violado tu ley. Por eso amo tus mandamientos. Cuanto más es reconocida la piedad por los fieles, más la desprecia el mundo. Los más eminentes entre los santos eran los de la casa del César, Nerón. Ver Filipenses capítulo 4, versículo 22. Los que guardaban el nombre de Dios eran los que vivían allí donde estaba el trono de Satanás. Ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. El celo por Dios crecía cuando más ardientemente era la oposición, y por ello el santo debe laborar con más celo para restaurar la gloria de Dios. Nos comentó W.M. Shankin. Versículo número 127. Por eso amo yo tus mandamientos más que el oro muy fino. La imagen empleada pone delante de nosotros a un avaro. Su corazón y su tesoro son su oro. Con qué deleite lo cuenta, con qué esmero lo vigila, escondiéndolo en un lugar seguro, no sea que se lo quiten, lo que es más caro que la vida. Así deberían ser los cristianos. Así deberían ser los cristianos, avaros espirituales, que cuentan su tesoro como superior al oro fino, y los esconden en sus corazones en un lugar seguro, donde el gran ladrón no podrá alcanzarlo. Oh cristianos, cuánto mayor es vuestra porción que el tesoro del avaro. Esconderla, vigilarla, retenerla. No tenéis que temer la codicia en las cosas espirituales, más bien codiciad sinceramente. Incrementad vuestro acopio, y al vivir sobre él y vivir en él, aumentará en extensión y será más precioso en valor. Nos comentó
J. Bridget, versículo número 128. Por eso estimo todos tus preceptos sobre todas las cosas como rectos. Los muchos todos usados en este versículo, algo semejante a Ezequiel capítulo 44, versículo número 30, muestran la integridad y la universalidad de su obediencia. Todo es una palabra corta, pero abarca mucho. Nos comentó John Trump. El justo escuadra sus acciones con una buena regla. La razón cabal no le vuelve parcial. Las prácticas corruptas no le arrastran, sino que la sagrada palabra de Dios le dirige. Nos comentó Wright. Y aborrezco todo camino de mentira. El amor a la verdad engendra odio a la falsedad. Este hombre piadoso no es indiferente a nada, pero aquello que no amaba lo aborrecía. No entraba como ingrediente en una sopa sosa. Amaba y aborrecía, y de veras, sin indecisiones. Sabía lo que sentía y lo expresaba. Su aborrecimiento era tan sin reserva como su afecto. No tenía una palabra amable para cualquier práctica que no admitiera el escrutinio de la luz de la verdad. El hecho de que sea tan grandes las multitudes que siguen el camino ancho no tenía influencia en este santo, excepto para hacerles más decididos en evitar toda forma de error y de pecado. Que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones para que nuestros sentimientos en cuanto a los preceptos de la palabra puedan ser el mismo carácter inequívoco. Nos comentó Spurgeon. La mejor prueba de nuestro amor a Dios en su palabra es lo contrario, el aborrecimiento al pecado y a la impiedad. Lo que amáis al Señor, aborreced el mal. El que ama a un árbol, odia al gusano que lo come, que lo consume. El que ama un vestido, odia la polilla que lo roe. El que ama la vida, aborrece la muerte. El que ama al Señor, aborrece todo lo que le ofende. Que los hombres que aman sus pecados lo tengan en cuenta. ¿Cómo puede haber el amor de Dios en ellos? Nos comentó W. Cooper. El que quiere amar el bien con intensidad infinita debe aborrecer el mal con la misma intensidad. Así que, lejos de haber incompatibilidad entre este amor y este odio, son complementarios, polos opuestos de la misma emoción moral. Nos comentó John W. Harley. Si Satanás echa mano de ti por medio de algún pecado, uno solo, ¿basta con éste para llevarte a la condenación? Como cuando el carnicero lleva al animal al matadero, a veces atado por las 4 patas, a veces una sola. Lo mismo ocurre con Satanás. Aunque seas esclavo de todos los pecados, con que seas esclavo de uno, te tiene agarrado de modo suficiente por este afecto pecaminoso. Nos comentó por último W. M. Cooper.